Cualquier duda que vayan teniendo durante la masterclass, pueden irme consultando por medio del chat. O si es que yo ya terminé la idea que esté explicando, pueden también hacerme las preguntas activando su micrófono, ¿ya? Esto más que nada porque si me interrumpen mientras estoy diciendo algo, se me va a ir la idea y no voy a concluir bien, ¿ya? Entonces, más que nada para que mantengamos un orden, vamos a hacerlo de esa forma. Me presento, yo soy Rosa Barrera, eh, soy terapeuta floral. eh, ahí, sí. Ahí salen las distintas terapias florales que yo trabajo. Trabajo con Bach como terapia principal, pero también sé California, San Germain, orquídeas de Machu Picchu y también trabajo con esencias de gema. Además de eso, soy terapeuta complementaria y tengo distintos diplomados y cursos respecto al abordaje terapéutico, ya desde el área más de la psicología como desde el área más complementaria. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre las flores de Bach, que para mi punto de vista son la base de lo que es la terapia floral, porque son las primeras esencias florales que existieron. Y vamos a hablar un poquito de cómo es la acción de estas esencias florales y por lo mismo cómo generan un equilibrio emocional en la persona, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos que entender qué son las flores de Bach, ¿ya? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque muchas veces se confunde un poquito, sobre todo en la actualidad, lo que es la terapia floral con lo que son la aromaterapia, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que entender es que estas son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Las flores de Bach tienen un efecto más sutil, ¿ya? Es un efecto energético sobre la persona. Ahí vamos a explicar por qué. En cambio, un aceite esencial, que son los que están involucrados en la aromaterapia, tienen un efecto desencadenando reacciones a nivel del cerebro y de las hormonas, ¿ya? Entonces, son totalmente distintos. La aromaterapia tiene muchas contraindicaciones, ¿ya? Igual que tiene beneficios, tiene muchas contraindicaciones porque genera reacciones en el cuerpo, a diferencia de la terapia floral, donde no existe contraindicación. ¿Ya? No vamos a tener contraindicaciones aquí. Las contraindicaciones van a ir vinculadas a otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, existen lugares donde les agregan em, alcohol al preparado floral y un preparado de esa forma no es apto para niños o para embarazadas o para mascotas, ¿ya? Pero en sí, el hecho de trabajar las esencias florales no genera ninguna contraindicación, ¿ya? Entonces, habiendo explicado eso, vamos a hablar de que la terapia floral de Bach corresponde a un sistema terapéutico floral donde existen varios más, como los que yo les nombré de California, San Germain, orquídeas de Machu Picchu, están las flores chilenas, eh, está Bach, ¿ya? Hay muchos sistemas florales, pero este es el primero de todos los sistemas florales. Y este es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir que es un sistema cerrado? Es que no admite nuevas flores, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bach solo generó estas y dijo que esas eran las suficientes para trabajar todo. Y es completo, porque él lo alcanzó a completar. No es que haya muerto antes de completarlo, sino que él lo completó, ¿ya? Él hizo su sistema completo. Las esencias florales trabajan de forma energética sobre la emocionalidad de la persona, ¿ya? Es la vibración de la flor la que ingresa al cuerpo y va actuando desde esos aspectos sutiles que yo les mencionaba en la emocionalidad, ¿ya? Si es que hablamos un poquito de la emoción desde la mirada de la medicina tradicional china, nosotros encontramos que tenemos 5 emociones principales, ¿ya? Ahí quienes hayan visto intensamente pueden sentir un poco reconocido este tema de las 5 emociones principales, ¿ya? Que en medicina china hay una que cambia, ¿ya? Que son la alegría, la ira, la pena, ya la tristeza, el miedo y, bueno, en intensamente sale como desagrado, pero en medicina china es el sobrepensamiento, ¿ya? Esas 5 emociones básicas lo que hacen es estar en equilibrio o en desequilibrio,
cuando se desequilibran, pueden irse o a un polo extremo positivo o a un polo extremo negativo, ¿ya? Entonces, todas las emociones tienen su desequilibrio positivo y negativo y todos los desequilibrios son malos, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja sobre una emoción, uno lo que hace es volverla a equilibrar, ¿ya? Uno no exacerba una de estas emociones hacia uno de los polos, sino que solamente las equilibra. De esa forma también actúan las flores de Bach. Ahora, estas 5 emociones básicas no son solo eso, ¿ya? Porque existen eh, involucradas sentimientos a partir de estas, ¿ya? Porque la pena no es solo la pena. Yo puedo sentir otras formas de pena, puedo sentir melancolía, puedo sentir angustia, y no es lo mismo, ¿ya? Porque esas ya tienen involucradas otras cosas, tienen involucrados los pensamientos, ¿ya? Entonces Bach trabaja sobre eso, sobre los sentimientos y también sobre la emoción principal. Pero ¿de qué forma? Equilibrando, siempre llevando al equilibrio. Entonces, si yo me equivoco al poner la esencia floral que elegí, ¿qué puede pasar? ¿Voy a desequilibrar a la persona en ese aspecto? No, nunca voy a desequilibrar a la persona en un aspecto distinto al que ella tiene desequilibrado, porque lo que hacen las flores es vibrar hacia el equilibrio de la persona, ¿ya? Por eso, como les decía, no tienen contraindicación. Pueden no generar efectos si yo no las elijo bien o si la persona no se las toma como corresponde, pero jamás una contraindicación, ¿ya? Ahora, desde la medicina china, por eso me fui para allá. Desde la medicina china se habla de que estas 5 emociones principales generan desequilibrios en los órganos y vísceras. Cada emoción tiene un órgano asociado y una víscera asociada. Y la primera que sucumbe aquí ante el desequilibrio emocional es la víscera. Y posteriormente, si es que ya la víscera no logró solucionar el problema, pasa al órgano. ¿Por qué se afectan estos órganos y estas vísceras? A ver, disculpen. Ahí sí. ¿Por qué se afectan? Porque necesitan decir, oye, esta emoción está aquí, tienes que hacerte cargo de esto, ¿ya? Y la forma en que uno se dé cuenta de que está siendo afectado es que le moleste algo más, ¿ya? Porque uno no se hace cargo de su emoción hasta que te juega una mala pasada a nivel corporal. Entonces, por lo mismo, como tiene esta acción en el lado de los sentimientos y las emociones, las esencias florales, también va a tener una repercusión en la parte física y corporal de la persona, ¿ya? Pero esto no quiere decir que se pierda el enfoque emocional, ¿ya? Trabajar el ámbito físico no habla de que dejemos de mirar la parte emocional, ¿ya? Porque la parte emocional es la que entra aquí en juego, ¿ya? Y es donde vamos a estar trabajando, es el campo de la emoción y de los sentimientos donde trabajan las esencias florales. El sistema de Bach tiene 37 esencias que vienen de flores y una esencia que viene de agua de manantial que es rock water, ¿ya? Rock water es la única esencia floral que no viene de plantas, no viene de flores, sino que viene desde un agua de cierto manantial, no es de cualquier manantial, ¿ya? Y tenemos las otras 37 flores. Pero los sets florales traen 40 botellitas. Entonces uno podría decir, ya, tiene 37 flores más un agua, son 38, ¿y qué pasa con las otras dos? ¿Ya? Las otras 2 botellitas adicionales que trae el botiquín, que es el set de esencias florales, son llamadas Rescue Remedy. Pueden tener otros nombres según la marca, ¿ya? Pero todas corresponden al remedio rescate, ¿ya? Esa es la forma en que se conoce. Y este remedio rescate es como justamente un rescate, un SOS, ante situaciones totalmente desbordadas, ¿ya? Entonces, cuando hay un desborde, se trabaja con el rescue, pero no es para un tratamiento. Yo no voy a, por ejemplo, trabajar unas crisis de pánico para trabajar la crisis de pánico con Rescue Remedy. Yo puedo tener un Rescue Remedy para cuando me viene la crisis de pánico, pero si yo quiero trabajar en lo profundo, lo que lo está detonando y sanar eso, voy a trabajarlo con las esencias específicas que me están detonando el problema, ¿ya? Entonces el rescate siempre va a ser una acción de emergencia para el momento, nunca como tratamiento, ¿ya? ¿Qué contiene esta botella
esta botella de Rescue Remedy contiene 5 esencias florales, donde está Cherry Plum, que tiene que ver con la pérdida del control, ¿ya? Clematis, que está asociado a aterrizar, ¿ya? Aterrizar ahora. Impatience, que está para la impaciencia, ¿ya? Rock Rose, que está asociada al miedo, pero a un miedo paralizante, ya a un miedo muy fuerte. Y está Estrella de Belén, que Estrella de Belén es la flor dentro del sistema floral de Bach más amorosa, ¿ya? Porque esta es una esencia floral que viene a trabajar los traumas. Entonces, esta es una esencia floral que abraza mucho a la persona y acompaña a la persona para sanar esas heridas. Entonces, Estrella de Belén también va a estar aquí ayudando a que este hecho, este momento, no sea traumático, ¿ya? Y eso es lo que se usa en un estado de emergencia. Ahora, al complementarse estas 5 esencias florales, tiene un efecto muy potente, ¿ya? Pero solamente para el ahora, no es un tratamiento. Las esencias florales, el sistema floral de Bach, no tiene contraindicaciones por edad. Podemos darlo desde los 0 años hasta que la persona muera, ¿ya? No hay ningún problema. Tampoco tiene contraindicaciones con etapas de la vida. Por ejemplo, el embarazo, ¿ya? No hay ninguna contraindicación. Y tampoco tienen contraindicaciones asociadas a seres vivos, ¿ya? Yo puedo usar terapia floral desde en una planta hasta en una persona. Y no hay ningún problema con ello. Porque la esencia floral actúa sobre la energía vibracional de un organismo vivo, ¿ya? Y las plantas son vivas, los animalitos son vivos, nosotros somos vivos, por lo cual sobre todos nosotros va a actuar bien una esencia floral, ¿ya? Bach, cuando planificó su sistema, quería buscar algo que fuera muy simple, ¿ya? Muy sencillo, muy fácil de acordar y que la persona pudiera tener su botiquín, que es el set floral, en la casa y decir, tal como uno puede decir, me duele la cabeza, decir, siento mucha pena, por ejemplo, y buscar la esencia floral y poder consumirla, ¿ya? Su idea siempre fue de que esto pudiera ser utilizado en forma muy doméstica, ¿ya? Para que la persona se enfocara tanto en su emocionalidad como se enfoca en lo que le pasa en forma externa, ¿ya? Por lo mismo, las descripciones de la esencia floral son muy sencillas, pero posterior a eso hay un desglose mayor, ¿ya? Pero en sí, cada definición de esencia floral es muy sencilla, muy acotada. Y la terapia floral de Bach está reconocida por la OMS como un método natural de salud, ¿ya? Ese es el mayor reconocimiento que ha obtenido. En Chile aún no se reconoce eh, como terapia complementaria, ya existen solo 3 que están reconocidas en Chile, pero se está avanzando hacia el reconocimiento de esta y de otras terapias más. Entonces, hemos hablado un poquito de cómo actúan las esencias florales, pero vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿ya? La acción de la esencia floral es por medio de la vibración de la flor. Por lo mismo, va a actuar en el campo energético, emocional de la persona, ¿ya? Por lo mismo, como esto es una vibración, uno tiene que mantener esta vibración constante en el cuerpo. Si es que uno, por ejemplo, lo normal es que las botellitas se toman 4 gotas 4 veces al día, ¿ya? Si es que la persona se tomó 4 gotas en la mañana, después se le quedó el frasco en la casa, no se toma en todo el día y llega a la noche y se toma las 12 gotas restantes por las otras 3 veces en el día, eso no sirve de nada, ¿ya? Porque aquí lo que hay que hacer es mantener la vibración. Por eso son en 4 momentos para mantener. Cuando esto empieza a disminuir, mantenerlo. Si yo me tomo un montón de gotas juntas, no hace que dure más tiempo, ¿ya? Entonces, la mantención es por la cantidad de dosis, ¿ya? Y frecuencia que se tienen que tomar. Por lo mismo, no es que yo pueda llegar y acumular, ¿ya? No funciona así. Si es que la persona se olvidó tomar en todo el día, se toma después lo que le corresponde en la noche y después se puede tomar al rato después de nuevo, antes de dormir, ¿ya? Pero no acumular, no sirve. Estas deben ser consumidas y aplicadas en las dosificaciones y cantidades de veces al día para que tengan efecto, ¿ya?
puede pasar que llegue a consulta una persona, uno le haga su preparado floral y después la persona vuelve al mes y medio de que se le acaban de acabar sus esencias florales, ¿ya? Y no, duran 28 días máximo, ¿ya? Entonces, claramente, esta persona no se las tomó como correspondía. Y después dice, no me hicieron efecto, o me hicieron muy poco efecto. Pero claro, si a la persona le duró un mes y medio, estamos hablando de que no se tomaban las esencias florales con la frecuencia que corresponde. Por lo mismo, esta vibración no se lograba mantener y por lo mismo el cuerpo no era capaz de trabajar lo suficiente. Entonces, claramente, esta persona, al no mantener esta vibración, hay un efecto mucho menor, ¿ya? Eh, Aquí está lo que yo les había dicho del no acumular, ¿ya? Eh, Ahora, se habla de que el efecto de las esencias florales de Bach se trabajan por capa de cebolla, ¿ya? ¿Qué se refiere a la capa de cebolla? Ustedes han visto cebollas, ¿ya? Que tiene, ¿cierto? Una capa, uno puede pelar esa capa y otra adentro y otra y otra y otra y otra, hasta llegar al corazón de la cebolla, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con esencias florales, vamos a trabajar lo que vemos, que es la capa exterior de la cebolla. Pero al sacar esa capa, yo me voy a encontrar otra situación, ¿ya? Otras emociones, otros sentimientos que estaban tapados, ¿ya? Con estos que yo vi inicialmente. Pero me voy a encontrar con otros más. Y al sacar esos, voy a encontrar otros más hasta llegar a la raíz del problema, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno puede haber sido abusado cuando niño, ¿ya? Y eso inicialmente pudo haber generado mucho rencor, ¿ya? Pero después ese rencor empezó a tener un ámbito más de nostalgia, ¿ya? Esa nostalgia está tapando ese rencor. Después vino culpa y tapó esta nostalgia. Y después vino una rabia y eso tapó. Entonces lo que yo voy a ver es la rabia. Pero al sacar la rabia me voy a encontrar con la culpa, ¿ya? Después yo tengo que sacar esa culpa. Me voy a encontrar esta melancolía, esta angustia, ¿ya? Y al sacar eso me voy a dar cuenta qué era realmente lo que detonó todas estas emociones, ¿ya? Estas emociones que al ir avanzando con el tiempo se van transformando, ¿ya? Pero uno las va sacando hasta encontrar realmente cuál es la emoción inicial, ¿ya? La que generó el problema. Por lo mismo, como la emoción va a variar, porque yo voy a ir sacando, voy a ir despejando estas emociones, yo no puedo dar una terapia floral y repetir el mismo frasquito 3 meses seguido, por ejemplo, ¿ya? Porque cada mes yo tengo que volver a evaluar, tengo que ver si siguen ahí esas emociones que estábamos trabajando, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, por qué no se ha avanzado, y poner las que correspondan a las nuevas emociones también que están, ¿ya? No puedo simplemente repetir el mismo frasco porque va a dejar de tener efecto. ¿Por qué? Porque no es la emoción que sigue habiendo ahí, ¿ya? Porque ya sacamos una capa y si yo sigo trabajando la primera capa no sirve, ¿ya? Entonces siempre es importante que siempre debe haber una evaluación, ¿ya? No es repetir el frasco. Esto se lo digo porque existen lugares donde se ofrecen, por ejemplo, paga una terapia y lleva terapia para 3 meses. Y es porque después no hacen evaluación, solo les repiten el frasquito, les repiten el frasquito. ¿Ya? Y después de repetir 3 veces el frasquito, hacen una nueva evaluación, pero ya se perdió 2 meses de trabajo, ¿ya? Porque no se vieron las emociones que salieron ahí. Existen varias fallas por las cuales puede resultar que el tratamiento no surja efecto, ¿ya? Una de las primeras es que las flores no se usan adecuadamente, o sea, esto de que las personas no se toman con la frecuencia y la cantidad de flores que corresponden, ¿ya? Esa es la primera y es la fundamental. Generalmente ese es el problema. Luego tenemos cuando la persona no se da cuenta del cambio, porque como estos cambios son sutiles, a veces la persona en su día a día no se alcanza a dar cuenta del cambio. Por lo mismo, a mí personalmente me gusta que la persona describa cómo se siente, ¿ya? En caso de que a la siguiente evaluación uno pueda decir, mira, tú te sentías de esta forma. ¿Es como tú te sientes ahora? No. Ya, entonces sí hubo un avance. Tal vez la persona no lo notó en su día a día, pero sí hubo un avance, ¿ya? Entonces pasa mucho esto también que la persona no se da cuenta del cambio,
¿ya? A veces los cambios son muy bruscos y se dan cuenta, ¿ya? Pero muchas veces las personas no se dan cuenta del cambio que van teniendo. Otra opción es la mala elección de las esencias florales. Esto no es que vaya a perjudicar, ¿ya? Porque como les decía, no vamos a desequilibrar otras emociones, sino que no va a tener efecto, porque no van a estar bien elegidas las esencias florales, ¿ya? Y la última de las formas por las cuales esto puede fallar es porque la persona no esté siendo sincera con su emoción. O sea, que lo que esté diciendo, lo que esté manifestando, no sea realmente lo que le está pasando, ¿ya? Entonces, en cierta forma, esta persona se está auto boicoteando el tratamiento. Aquí está un poquito lo que yo les comentaba al comienzo. Cuando nosotros trabajamos el ámbito emocional, el ámbito de los sentimientos, van a repercutir en el cuerpo físico, ¿ya? Y en el cuerpo energético, porque estos tres ámbitos de nosotros coexisten entre sí y se pasan información de uno a otro. Entonces, cuando nosotros trabajamos el ámbito emocional, que es el que trabaja las esencias florales, también va a repercutir en lo físico, ¿ya? Y por lo mismo, estas esencias florales también se pueden aplicar de forma tópica, se pueden aplicar sobre la piel y va a haber un efecto, pero porque va a estar actuando en la vibración de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. A ese efecto físico se le llama patrón transpersonal, ¿ya? Y lo que hace es como extrapolar el concepto de la esencia floral y llevarlo hacia lo físico, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, beet es la flor de la intolerancia, ¿ya? Para las personas intolerantes, críticas, ¿ya? Es la flor de la intolerancia. Entonces su concepto global es la intolerancia. Cuando uno lo trabaja a nivel físico, se trabaja, por ejemplo, para una dermatitis. ¿Qué es una dermatitis? Es una intolerancia a un tipo de ingrediente o algo que yo estoy ingiriendo, ¿ya? Las alergias son intolerancias, ¿ya? Entonces se va hacia el concepto mayor y eso repercute dentro del aspecto físico, ¿ya? Así es como se trabaja a nivel físico lo que son las esencias florales. Y también van a estar repercutiendo en lo emocional, porque como les digo, lo energético, lo emocional y lo corporal interactúan constantemente. Entonces, yo considero que siempre que uno quiere entender algo sobre una terapia, tiene que ir un poquito a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El por qué se creó, con qué intención, quién fue, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque desde aquí nosotros podemos entender mejor, ya qué estaba pasando, en este caso por la cabeza de Bach, cuando realizó sus esencias florales. ¿Qué buscaba? ¿Ya? Esas cosas son importantes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Edward Bach, ¿ya? Él nació en el año 1886 y siempre tuvo una conexión especial con la naturaleza. Él estudió medicina, eh, siempre tuvo inquietud por el comportamiento de las personas. Entonces a él le gustaba observar mucho a los pacientes, le gustaba también ver cómo iban reaccionando de distintas formas al mismo tratamiento. Y eso le llamaba fuertemente la atención, porque una misma patología con un mismo tratamiento tenía distintas reacciones en las personas. Entonces él buscaba qué era esto más que hacía que el efecto fuera diferente en las distintas personas. Y él ese efecto lo atribuyó al ámbito emocional, ¿ya? Que estaba involucrado desde lo que percibía la persona, lo que pasaba en el momento en la persona y los rasgos de personalidad de la persona, ¿ya? Bach siempre quiso encontrar un método de tratamiento de las personas que no fuera invasivo, ¿ya? A él no le gustaba causar dolor en un tratamiento para lograr sanación, ¿ya? Él no estaba de acuerdo a que el dolor generara sanación. Y por lo mismo buscó una forma no invasiva. A pesar de que este no es lo único que hizo Bach. Bach en el área de la medicina hizo un descubrimiento que se llama los 7 nosodes de Bach, ya que hasta el día de hoy son relevantes, que eran inyecciones de bacterias que iban involucrados a la personalidad del paciente. En ese momento, Bach separó a las personas en 7 personalidades y de acuerdo a esa personalidad trabajaba los distintos nosodes, ¿ya? Pero a él no le gustaba esto, no estaba convencido con esto porque el tema de inyectarle a la persona no le gustaba porque generaba dolor, ¿ya? Y él no quería nada invasivo.
En 1930, Bach fue a Gales y ahí es donde conectó con las primeras esencias florales, ya con las primeras flores, que fueron Impatiens y Mimulus. Estas las preparó de una forma muy similar a la que trabajaban los nosodes y empezó a prescribirlas en base también a la personalidad de la persona. ¿Ya? Aquí solamente trabajando con 2 esencias florales, que en ese momento no eran esencias florales porque estaban preparadas de otra forma, ¿ya? Pero aquí capturando, ¿cierto?, la esencia de la flor. Y luego empezó a ver otras esencias florales, descubrió clematis, ¿ya? Y empezó también a incorporarla. En esto se dio cuenta que su propósito era ese, ¿ya? Su propósito en la vida era generar esto, era generar sus esencias florales para dar un método no invasivo, no doloroso para las personas y para que cada persona pudiera trabajar su aspecto emocional, ¿ya? En ese momento, él lo dejó todo, ¿ya? Y se fue a Gales a buscar sus flores para completar este sistema. Antes de esto, se me olvidó comentarles que a él le descubrieron un cáncer terminal, ¿ya? Y él en verdad no pensaba morir trabajando en algo que no lo llenaba, ¿ya? Entonces se puso a buscar lo que él siempre le apasionó y en donde siempre lo apasionó, que fue la naturaleza, ¿ya? Al irse a Gales, después de un tiempo descubrió el método de solarización, que es con el cual se hacen las esencias florales actualmente, ¿ya? Y lo empezó a utilizar a finales de ese año. Vale destacar que a Bach le dieron muy poquito tiempo de vida, ¿ya? Lo cual él superó con creces. En 1932, él ya había descubierto sus 12 primeras esencias florales. Él, como sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, todo lo que descubría lo publicaba, ¿ya? Entonces, él descubrió sus primeras 12 esencias florales, había publicado anteriormente algunas, pero ya teniendo sus 12 primeras esencias, hizo la publicación de los 12 curadores, ¿ya? Que corresponden a 12 personalidades que se trabajan por medio de cada una flor, ¿ya? Entonces, dentro de estas encontramos, por ejemplo, Mimulus, que es una personalidad más miedosa, ¿ya? Tenemos ahí Impatient, que es una personalidad impaciente, ¿ya? Y tenemos ahí distintas personalidades. Ahora, ¿eso quiere decir que una persona no puede tener, por ejemplo, una personalidad miedosa y impaciente? Sí, sí pueden tenerla, pero siempre va a haber una principal, ¿ya? Entonces, cada persona se va a identificar ahí con una flor. ¿Eso quiere decir que yo tengo que trabajar sí o sí ese aspecto de personalidad si no es algo que le está molestando a la persona? No. Pero siempre tengo que estar atenta con eso o atento con eso, porque ese aspecto se puede tender a desbordar, ¿ya? A salir de su punto de equilibrio. Entonces siempre ahí es importante tener en consideración este rasgo de personalidad de la persona, ¿ya? Y bueno, esos son los 12 curadores. Posteriormente, entre 1932 y 1933, encontró 7 esencias florales más, ¿ya? A las cuales les denominó los 7 ayudantes. Estos 7 ayudantes venían a ayudar a estos 12 curadores, ¿ya? ¿Por qué los venían a ayudar? Porque eran exacerbaciones de ciertas emociones o sentimientos que se desbordaban a partir de estas 12 personalidades, ¿ya? Y en 1934, él encontró las 19 remedios restantes en un periodo de 6 meses. En este periodo, Bach experimentó emociones demasiado intensas, porque él experimentaba esa emoción y salía a buscar qué lo curaba, qué bajaba esta emoción. Bach llegó a tener un nivel de conexión con las flores que él se sentía llamado por cierta flor, y solo el hecho de ponerse el pétalo sobre el labio o una gota de rocío que estaba sobre la flor, sobre el labio, él sentía cómo iba manejando la emoción, ¿ya? Eh, Cada una de estas emociones totalmente fuertes él las experimentó en este periodo tan cortito y fueron 19, ¿ya? Y con eso él logró completar su sistema. Con estas 19 flores, él dijo, ya está abarcado todo. Todo lo que se puede encontrar en el aspecto humano está abarcado aquí, ¿ya? Y
a estos 19 remedios restantes les llamó los espiritualizadores, ¿ya? Que ven un aspecto intenso, pero no de la personalidad, que no están arraigados a la esencia de la persona, ¿ya? Sino que son cosas por las cuales transita alguien en un momento, que puede ser más corto, puede ser más largo, ¿ya? Pero no está arraigado a la personalidad de la persona. Y en 1936, Edward Bach muere, ¿ya? Ya habiendo completado su set de esencias florales, su sistema floral, habiendo publicado, habiendo sido expulsado del colegio médico por estar diciendo estas barbaridades de que podían ayudar vibracionalmente unas flores, ¿ya? Después, habiéndoles pedido que volviera al colegio médico, a lo cual Bach se negó, ¿ya? Eh, Él habiendo cumplido su propósito, habiendo enseñado sobre las esencias florales y habiendo visto los resultados que él estuvo todo este tiempo trabajando con las esencias florales, él muere ya estando tranquilo y con su propósito de vida listo. Y es ese propósito, finalmente, el que se ve plasmado en este sistema, en estas 38 esencias florales, y que es lo que se estudia cuando uno estudia el sistema floral de Bach, ¿ya? Realmente la historia de Bach tiene más cosas, pero yo les hice ahí un resumen para que ustedes tengan una idea de dónde nace esto, ¿ya? Entonces, aquí está la separación que él hizo, ¿ya? Inicialmente, que fue el orden en que se fueron descubriendo, ¿ya? Entonces tenemos primero los 12 sanadores, que son los rasgos de personalidad de la persona. En estos tenemos Impatience, Mimulus, Clematis, Agrimony, Chicory, Verba, Incerato, Centauri, Scleranthus, Water Violet, Gentian y Rock Rose, ¿ya? Esos son los aspectos de personalidad. Después tenemos los 7 ayudantes. Los 7 ayudantes son circunstanciales, ¿ya? No son de la naturaleza de la persona, pero sí van muy vinculados a la personalidad. Aquí tenemos Gorse, Oak, Heather, Rockwater, Wild, Olive y Vine. Tenemos finalmente los 19 espiritualizadores o remedios restantes, que son situaciones que está pasando la persona, ¿ya? En momentos concretos, ya sean más largos o más cortos, pero en momentos concretos de la vida. Aquí encontramos Crab Apple, Sweet Chestnut, Pine, Aspen, Cherry Plum, Horvin, Star of Bethlehem, White Chestnut, Chestnut Bud, Red Chestnut, Elm, Walnut, Holly, Larch, Mustard, Beech, Honeysuckle, Wild Rose y Willow, ¿ya? Y con eso están las 38 esencias florales. Ahora, Bach lo que hizo después de tener ya todo su sistema fue separarlos en 7 grupos que se llaman los grupos emocionales. Estos grupos encontraban un aspecto común de una emoción, ¿ya? Que se vinculaban, pero tenían cosas diferentes entre sí. Entonces, era una forma como más fácil de ubicar una esencia floral, ¿ya? Al encontrar la emoción que estaba desbordada en la persona. Entonces, él aquí separó en el grupo del miedo, el grupo de la incertidumbre, el grupo de la falta de interés por las circunstancias presentes, el grupo de la soledad, el de la hipersensibilidad, el grupo para el desaliento o la desesperación y el grupo para el excesivo cuidado, excesivo cuidado por el bienestar de los demás, ¿ya? Y tenemos cómo fueron agrupadas esas. En el grupo del miedo encontramos 5 esencias florales que son Mimulu, Aspen, Rock Rose, Red Chestnut y Cherry Plum. Por darles un ejemplo, Mimulus es para los miedos de origen conocido. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las arañas, ¿ya? Un miedo totalmente conocido. Aspen, por su parte, es un miedo desconocido, ¿ya? Es una sensación. Por ejemplo, siento que algo no está bien, ¿ya? Es un miedo, pero desconocido, ¿ya? Y cada uno aquí ataca distintos miedos. Para la incertidumbre tenemos Scleranthus, Cerato, Gentian, Gorse, Horvin y Wild Oat, ¿ya? Por ejemplo, Wild Oat es la flor de las grandes decisiones en la vida. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a elegir? ¿Ya? Un momento que uno se siente totalmente como algo decisivo en la vida, ¿ya? Y que uno puede estar abrumado, no saber qué hacer,
y esa esencia floral es la que va a ayudar en esa instancia, ¿ya? Cada una de estas trabaja distintos tipos de incertidumbre. Tenemos el grupo de la falta de interés en las circunstancias presentes, donde está clematis, honeysuckle, wild rose, olive, white chestnut, mustard y chestnut bud. Entonces, por ejemplo, tenemos clematis. Clematis es para las personas que yo le digo que están en el mundo de Vilsipa, ¿ya? Pero es que están en las nubes, están en otra. Ellos están en su propio mundo, ya están ensimismados en su mundo, ya sea por algo bueno o por algo malo, pero están en su mundo. Entonces, clematis lo que hace es aterrizar a la persona, ¿ya? Es una de las esencias que vimos para el Rescue Remedy, ¿ya? Entonces, esa ayuda por la falta de interés en las circunstancias presentes, porque esta persona no está aquí, está en su mundo, ¿ya? Tenemos el grupo de la soledad, donde está Water Violet, está Heather y está Impatient. No sé, está mal escrito Impatient, pero es Impatient. Aquí tenemos, por ejemplo, Heather. Heather es una esencia floral que se usa en personas que siempre están rodeadas de gente, siempre están acompañadas, pero tienen una soledad interna muy grande, ¿ya? Y por lo mismo son unas personas muy absorbentes, ¿ya? Suelen ser esa persona que te habla, habla, habla y no te deja hablar, ¿ya? Y es porque en el fondo viven la soledad, pero como se sienten solos necesitan sentirse acompañados, ¿ya? Entonces cada uno de estos ataca distintos tipos de soledades. Tenemos después el grupo de la hipersensibilidad, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, a Walnut, que es la gran flor protectora del sistema floral de Bach. Tenemos después el grupo del desaliento o la desesperación. En este encontramos a Larch, Elm, Pine, Crabapple, Estrella Belén, Sweet Chestnut, Oak y Willow. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos Elm, que Elm es como, para definirlo así como muy acotadamente, es la flor del estrés, ya de la ansiedad. Entonces, son momentos un poco desesperados, ¿ya? Y cada una aquí va a tomar distintos tipos de desesperación, ¿ya? De distintos tipos de desaliento. Tenemos después el para el excesivo bienestar de los demás, ¿ya? Donde encontramos a Chicory, Verbenvine, Peach y Rockwater, ¿ya? Yo aquí les voy a hablar un poquito de una, ya que es Chicory. Chicory es una flor que ama mucho a la persona, ¿ya? Ama tanto a esa persona que necesita saber lo que está haciendo en cada momento. Porque, en cierta forma, desplaza su atención totalmente en esa persona. Una actitud muy chicorí es, por ejemplo, la que tienen las mamás con los bebés cuando les ponen como 20 capas de ropa encima, ¿ya? Eso es muy, muy chicorí. Entonces, es un tipo de excesivo preocupación por el bienestar de otro, ¿ya? Se genera mucha dependencia chicorí entre padres e hijos, ¿ya? Tanto para un lado como para el otro. Y, bueno, cada una de estas trabaja distintos tipos de eh, eh, excesiva preocupación por el bienestar de otros, ¿ya? Y esos son, ay, a ver, disculpen que no sé qué dice. Estos son los 7 grupos emocionales. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se extraen las esencias florales, ¿ya? Yo ya les comenté que se extraen por solarización, pero ¿qué es eso? ¿Ya? Las esencias florales se extraen por vibración, ya no se extrae aquí el principio activo, ya para quienes conozcan un poco más de esto, ya sea por la fitoterapia o por la cosmética, ya todas las plantitas tienen distintas moléculas y esas moléculas van a dar ciertas propiedades al producto que uno esté usando, ¿ya? Ahora, esas propiedades que son los principios activos se extraen también de distintas formas. Por ejemplo, haciendo maceraciones en alcohol, ya maceraciones cuando yo dejo la plantita dentro de algo para que saque sus propiedades. ¿Ya? Haciendo una decocción, por ejemplo, un cocimiento de la planta, una infusión, como cuando uno se hace un tecito, ¿ya? Todas esas son formas de extraer principios activos. La solarización no es una extracción de principios activos,
¿ya? Solo es una extracción vibracional. Entonces lo que se hace aquí es que se pone las flores, ¿ya? En un recipiente idealmente de vidrio, de cristal, como este de aquí, sobre agua. Y esa agüita va a ir captando esta vibración de la flor, ¿ya? No los principios activos, la vibración de la flor. Y esto se deja durante 4 horas. Ahora, existen algunas flores que son más duras, ¿ya? Y esas pasan a otro proceso que es como de cocimiento, ¿ya? Esas se extraen también ahí, pero por medio de esta otra técnica. Luego, esa agua obtenida, ya sea por el cocimiento o ya sea por la solarización, va y se va a mezclar, ¿ya? Con la mitad en contenido de brandy o de coñac. Brandy y coñac es lo mismo dependiendo de la zona, ¿ya? Para preservarlas, porque el alcohol preserva el agua, ¿ya? Entonces queda 50% el agua, 50% el alcohol. Y a eso se le llama tintura madre, ¿ya? Ahí tenemos la tintura madre. De esa tintura madre se agrega entre 1 a 7 gotas en un frasquito de 10 o de 20 ml, ¿ya? Que está lleno de brandy o de coñac. ¿Ya? Ya ese preparado con la tintura madre y el coñac se le llama stock bottle, ¿ya? Que son los que vienen en el botiquín del set floral, ¿ya? Y con esos preparados son los con los que uno prepara el gotario para que tome la persona, o la cremita para que se aplique la persona, o el spray para que use la persona, ¿ya? El producto que sea que uno vaya a utilizar en la persona para trabajar su emocionalidad, ¿ya? Ahora, existen lugares donde las esencias florales son más económicas porque hacen algo llamado tintura hija. La tintura hija es que toman el stock bottle y de eso ponen unas gotitas sobre más alcohol, sobre más brandy o más coñac, y después con esas son las que venden, y con esas se hacen después los preparados. Esas ya pierden mucho la energía de la flor, ¿ya? Entonces, el efecto que va a tener es muy bajo. Por lo mismo, no es recomendable comprar estos sets que son de tinturas hijas, ya que son más económicos, pero la efectividad baja considerablemente. ¿Cómo se utilizan estas esencias florales? ¿Ya? Se pueden utilizar en plantas, animales o personas, en cualquier ser vivo, ¿ya? Siempre se van a utilizar en frasquitos gotarios de 30 ml cuando son de ingesta, ¿ya? En niños a veces se puede trabajar con spray, ya ahí depende mucho, por ejemplo, si es que cuesta que se tomen las gotitas, con el spray a veces es más fácil, ya. No así en mascotas, porque por ejemplo los gatos le tienen susto al sonido del spray, entonces no es una buena técnica, ahí es mejor trabajar con gotario, ya. Tenemos que también hay otras formas bebestibles o comestibles como las que puse aquí en esta imagen. Ya, por ejemplo, dulces. Existen, en algunos lugares venden dulces de Rescue Remedy, ¿ya? Dulces de emergencia. Ahí también se puede hacer, ¿ya? Pero eso son SOS, ya son para el momento solar. Se puede hacer por medio de aplicación tópicas, en este caso se puede usar en cremas, se puede usar en tónicos, se puede usar en un champú, ya se puede usar en cualquier producto cosmético. Tenemos vaporización, ya por medio de estos difusores que se usan con los aceites esenciales, ya también se puede utilizar. Y también se pueden usar rociándolos en el ambiente o en la ropa o, por ejemplo, sobre la cama de la persona, ya, en su aura. Y ahí se usan más a nivel energético, ya. Están todas esas formas de aplicarlas, son múltiples, y va a depender del efecto que uno quiera generar en la persona. Y bueno, eso es sobre las esencias florales. Entonces, ahora sí es que vemos un poquito el título de la masterclass, ¿cierto? Que es equilibrio emocional con terapia floral, ¿ya? ¿Cómo se genera este equilibrio emocional por medio de la terapia floral? Es porque el equilibrio emocional es el objetivo de la terapia floral, ¿ya? Siempre que uno va a trabajar terapia floral, va a ver las emociones que están en desequilibrio para encontrar su esencia floral correspondiente y llevarla al equilibrio. Y esto puede pasar en un mes o puede demorarse más tiempo. Todo va a depender de los procesos propios de cada persona, porque cada persona es un ser individual, independiente y único,
que no va a funcionar igual que la persona de al lado, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ¿ya? Para contestarla en forma inmediata. ¿Los leo o los escucho? Ya. La solarización se hace con flores recién cortadas o puede ser flores secas. Siempre son recién cortadas, ¿ya? De hecho, la solarización es algo que no les comenté. La solarización se hace en las mañanas, ¿ya? Antes del mediodía, porque es cuando la radiación solar es la más adecuada para hacer este proceso. Y lo otro es que siempre la solarización es con el sol directo, ¿ya? Nunca va a ser a la sombra, ¿ya? Siempre es solarización porque tiene que llegar el sol. Entonces, en todo ese periodo tiene que estar llegándole el solcito, ¿ya? Ahora, la mayoría de estas flores, de las esencias florales de Bach, no las tenemos acá, aunque hay algunas que sí, pero otras no. Y por lo mismo, cuando uno compra el set floral, yo recomiendo que sean certificados, que sean por la elaboración de Bach, ¿ya? Que hay una certificación allá en Europa al respecto, ¿ya? Porque es importante saber que correspondan. Porque, por ejemplo, está esa agua de manantial, ya que es rock water, que aquí no existe. No es esa. Hay otros manantiales, pero no está ese. Y ese es el que tenía esas propiedades, ¿ya? Entonces, es importante que corresponda realmente a la planta o realmente al agua que dio Bach para eso, ¿ya? Ahora, no necesariamente el centro Bach, existen otros, pero hay una certificación, ¿ya? Eso, no sé si alguien más tiene alguna consulta y si quedó clara la consulta de la solarización. Ya, creo que no hay más preguntas. Igual si es que tienen una pregunta me la escriben, ¿ya? Yo no tengo ningún problema. Ahí, llegó alguien. Los rolón. Ya, los rolón, ¿qué, Mariela? Coméntame bien ahí cuál es tu pregunta. Ya, muy bien, Laura. ¿Te refieres a si se puede usar en rolón? Eh, quiero saber bien cuál es la pregunta. Ah, ya. Los rolones que se venden son de aromaterapia, ¿ya? Por eso al iniciar esta masterclass, yo les hice ahí la diferencia, ¿ya? Que la voy a repetir porque sé que varios se incorporaron un poquito después, ¿ya? La esencia floral, sí, no hay problema. La esencia floral es por medio de la vibración de la plantita, ¿ya? Por medio de la solarización, así como se los expliqué recién, ¿ya? Y por lo mismo va a dedicarse a equilibrar la emoción, ¿ya? Eso es su efecto. Equilibra emociones, no desborda emociones, ¿ya? Solo las equilibra. En cambio, un aceite esencial, que son los de la aromaterapia, que es distinto a terapia floral, ¿ya? Los de la aromaterapia son potentes extracciones directas de la planta, ¿ya? Es el aceitito que contiene la planta y que pasa por un proceso que se llama destilación, ¿ya? Donde se saca el agua de la planta y el aceite de la planta. Ese aceite tiene moléculas aromáticas que son muy potentes y accionan distintas reacciones en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿ya? También a nivel hormonal, ya tiene distintas reacciones. Ese efecto es diferente, porque ahí sí existe mucha contraindicación asociada a cada uno de los aceites esenciales porque son moléculas que desencadenan acciones, ¿ya? Directas. Y esos son los que se usan en los roll-on, ¿ya? De hecho, una flor de Bach no es aromática. Un aceite esencial es aromático, altamente aromático, con algunas excepciones, pero en su mayoría son muy fuertes de olor, ¿ya? ¿Queda clara la diferencia, Mariela? Ahí quedó atenta. Hola, hola ¿Sí? Rosita, disculpa. Yo creo que sí, lo que pasa es que como no me he interiorizado mucho ni lo uno ni lo otro, entonces igual es muy breve el tiempo para entender todo tan bien como quisiera. Pero Sí, sí, a grandes rasgos entendí, gracias. ya, de nada. Ya. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar un poquito sobre el curso de flores de Bach que vamos a tener ahora en octubre,
ya para quienes les interese y bueno, después pueden pedirnos el link para más información, ya si es que quieren revisar. Entonces, el curso certificado, ¿cierto? Porque es por medio de la OT CaliCap, la cual tiene la certificación por la norma chilena de calidad. Es un curso que va a abordar los siguientes temas, ¿ya? ¿Qué es la terapia floral? ¿Cómo actúan las esencias florales? Que de eso estuvimos hablando un poquito hoy día, pero ahí se va a profundizar más. Edward Bach y sus 38 esencias florales, ¿cierto? Método de extracción, preparación floral. Se va a hablar sobre los distintos grupos emocionales, sobre los 12 sanadores, los 7 ayudantes y los 19 espiritualizadores, concretamente sobre cada uno en forma profunda, ¿ya? El uso transpersonal de las esencias florales, o sea, su uso tópico, ¿ya? Herramientas de atención, porque tampoco no es llegar y después yo sentarme frente a un escritorio y decirle a la persona, ya, ¿qué le pasa? ¿Ya? Hay distintas herramientas que uno puede usar para que sea más fácil después atender a una persona, ya tener un consultante. Resoluciones de caso, porque es muy importante para soltar la mano, ir resolviendo distintos casos, y un trabajo final que es una exposición de caso, ¿ya? Eso es todos los tópicos que va a haber el curso. ¿Qué entrega el curso? El curso entrega herramientas aplicables en personas de cualquier edad, animales y plantas, ya que son todos los aspectos donde trabajan las flores de Bach. Para trabajar problemas propios como de otras personas, de hecho, siempre el primer trabajo es en uno, ¿ya? Porque uno tiene que experimentarlo. Si uno no experimenta la esencia, es imposible decirle a otro cómo se vive eso, ¿ya? Entonces, ahí está el primer trabajo que es en uno y después en las demás personas. ¿Cómo trabajar? Muchos aspectos, entre los cuales encontramos depresión, estrés, crisis de pánico, duelo, ansiedad, miedo, entre otros problemas más. Acción sobre los rasgos de personalidad que vienen siendo estos 12 curadores, ¿ya? Y sobre la emocionalidad de la persona. Las clases son todas aplicables y son vivenciales. Vamos a estar conversando profundamente también sobre las emociones. Por lo mismo van a salir distintos ejemplos, casos, y todo eso se va a poder ir abordando en el momento. Esa es la gracia de que sea una clase, ¿cierto?, en vivo. Vamos a ver herramientas de atención en consulta y vamos a ver cómo hacer una ficha clínica y el seguimiento a los pacientes. Incluye el curso, además de lo anterior. Incluye una sesión individual de terapia floral para cada alumno. Eso quiere decir que nos juntamos en un momento distinto por medio, ¿cierto?, de Zoom y vamos a ver con qué flores podemos trabajar la emocionalidad que está viviendo el alumno, ¿cierto?, en ese momento. ¿Para qué? Para poder primero experimentar en uno la esencia floral. Es muy difícil, y lo digo por experiencia propia, darse flores a uno mismo. Es súper complicado porque uno siente que las necesita todas y eso les va a pasar si es que estudian las flores de Bach. Vamos a ir así viendo primera esencia floral y uno va a decir, oh, esa me iría bien, y la segunda, oh, esa también. Uno se siente identificado con todas, ¿ya? Y siempre pasa. O con casi todas. Entonces es muy difícil hacerse uno mismo. Por lo mismo es bueno tener una mirada ajena, una mirada diferente. Y para eso justamente es esta sesión, ¿ya? Asesoría vía aula virtual y grupo de WhatsApp. La idea es que el grupo de WhatsApp sirva, ¿cierto?, para estar apoyando, para estar constantemente asesorando, ¿ya? Yo no soy de la idea de dejar votado después al alumno porque sé que posteriormente salen dudas y pueden salir a los 2 años después y no hay ningún problema. Ya yo siempre estoy contestando. Em, un taller grabado sobre las esencias florales en cosmética donde se van a enseñar a hacer productos. Van 9 libros de Edward Bach y 9 libros sobre terapia floral sistema Bach. El taller grabado de cosmética incluye la cosmética natural, las fases de la cosmética, aplicaciones y dosificaciones de las esencias florales, según el patrón transpersonal de Ricardo Orozco. Yo ya les dije que el patrón transpersonal, ¿cierto?, es esto de extrapolar un poco el concepto de la flor y cómo se aplica en el cuerpo, ¿ya? Como lo que les decía de David, que es la intolerancia, y entonces la intolerancia en el cuerpo, las alergias y otras cosas, ¿ya? Elaboración de brumas ambientales, spray tópico, crema y jabón en base de glicina con estas esencias florales. ¿Se puede aplicar en otros productos? Sí, pero esos van a aprenderlos a hacer completamente.
Eso es lo que incluye este curso, ¿ya? Hasta el día 4 de octubre estamos con precio de preventa del curso. Y este precio de preventa corresponde a un solo pago de 130.000 pesos y si es en cuotas, son 2 cuotas de 75.000 pesos. Algo que no comenté es que el curso dura 2 meses, ¿ya? Son 8 clases, más toda la asesoría posterior y la sesión individual de cada persona. Y el precio general, o sea, posterior al 4 de octubre, pasa a ser 160.000 pesos, que puede ser en 2 cuotas de 90.000 pesos. Los medios de pago son tanto vía transferencia como por medio de débito o de crédito, ¿ya? Así que ahí también se puede sacar en más cómodas cuotas si es que a uno le complica el monto. Y posterior a estar evaluado, ¿cierto? Positivamente, haber obtenido un 75%, porque se mide en porcentaje, o más en la evaluación, obtienen su certificado de terapeuta floral, ¿ya? Sistema BACH, porque ese es el sistema que vamos a estar trabajando. Y creo que esa es principalmente la información. No sé si alguien tiene alguna duda, porque creo que eso sería todo. Ah, y los exalumnos, ya sean míos o de la OTEC, tienen un precio especial. Ya no lo tengo en este momento a mano, pero me lo pueden consultar. Mis alumnos tienen todos mis contactos, así que pueden hacerlo. Y si no, por medio, ¿cierto?, de el Instagram o el Facebook o el WhatsApp de la OTEC, de ALICAP o de Huerto Limón. Ya en ambos vamos a estarles contestando cualquier duda. Ah, y como les comentaba, hay un link ya que se les va a mandar junto a la grabación, porque mañana les llega la grabación de la clase, donde ustedes pueden revisar toda la información del curso, ¿ya? Ahí, y si tienen cualquier duda, nos preguntan. Vamos a estar ahí atentos para contestar. Voy al tiro el chat. Ya. Bueno, chicas, creo que son puras chicas hoy. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, y si no, ya estaríamos finalizando. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, es un video de la introducción de hoy. Sí, todo lo que vimos hoy día quedó grabado y ese es el que yo voy a ahora esperar a que se baje de Zoom y subirlo a YouTube y les vamos a mandar el video para que puedan repasarlo si es que quieren, ¿ya? Y queda abierto. Igual pueden meterse también en el YouTube de la OTEC y hay distintas masterclass que hemos hecho, que están todas publicadas y las pueden revisar. Ya, bueno, entonces creo que no hay más consultas. Así que estaríamos finalizando esta masterclass. Cualquier duda, quedamos atentos, ¿ya? Y ahí les vamos a mandar el link, ¿ya? Que estén muy bien y que tengan muy buena semana. ¿Cuál es el canal de YouTube? Bueno, y mañana cuando les manden el link van a encontrar el canal, ¿ya? Si no me equivoco, a ver, dame un segundito, te lo digo. Voy a dejar de grabar.